Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín y hoy quiero que hagas algo conmigo antes de que sigamos. Respira profundo, inhala, exhala. Este episodio tal vez te va a confrontar, porque te va a hacer pensar en todas esas veces que te tragaste un no, con todas esas veces que te hiciste chiquito para no incomodar, con todas esas veces que elegiste paz afuera mientras por dentro estabas en guerra contigo. Pero también este episodio te libera de esa narrativa que te enseñaron, te libera de esa culpa que cargas como si fuera tuya, te libera de esa idea de que para ser bueno tienes que dejarte al final. Así que el episodio de hoy se llama Decir no sin culpa. Y si eres como muchas de las personas que siempre está para todos, de los que resuelve, de los que sostiene, de los que no falla, probablemente decir no nunca fue algo simple para ti. Nunca fue solo una palabra, fue una carga, fue un conflicto interno, fue una batalla silenciosa. Ya sabes qué hacer, ponte cómodo, agarra tu cafecito, tu copa de vino o tu chelita bien fría y prepárate para chismear conmigo. Porque decir no para muchas personas no se siente como una decisión, más bien se siente como un riesgo de perder a alguien, de que se alejen, de que cambien contigo, un riesgo de decepcionar, de no cumplir con la versión de ti que otros esperan, un riesgo de incomodar, de romper esa imagen de fácil, de accesible, de siempre disponible, un riesgo de que te vean diferente, como egoísta, como frío, como alguien que ya no es el mismo. Pero seamos honestos, muchas veces no es el no lo que duele, es todo lo que crees que va a pasar después de decirlo. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando todo en tu cuerpo estaba gritando no? Y no un no suave, no un tal vez, un no claro, un no que sentías en el pecho, un no que te tensaba el cuerpo, un no que sabías que era verdad, pero aún así dijiste que sí. Sí a planes que no querías y luego te la pasaste contando las horas para irte. Sí a conversaciones que te drenaban, donde terminabas agotada emocionalmente. Sí a responsabilidades que ni siquiera eran tuyas, pero las cargaste como si lo fueran. Sí a personas que ni siquiera estaban haciendo por ti lo que tú hacías por ellas. Y no porque querías, no porque te nacía, sino porque decir no se sentía peor. Se sentía más pesado, más peligroso, más incómodo. Porque decir no venía con culpa, una culpa inmediata, una culpa que aparece en el pecho, que te hace sobrepensar, que te hace querer regresar, explicar, suavizar, corregir. Esa culpa que te susurra, y si se molesta, y si piensa mal de ti, y si ya no te quiere igual. Y sin darte cuenta, empezaste a asociar algo muy básico, muy humano, muy necesario, con algo malo. Y aquí es donde quiero que pongas mucha atención. Esa culpa no nació contigo. No viniste al mundo sintiendo culpa por decir no. No naciste creyendo que poner límites era egoísta. No naciste pensando que elegirte era fallarle a alguien más. Esa culpa la aprendiste. La aprendiste en silencios, en miradas, en expectativas no dichas pero claramente sentidas. La aprendiste cuando te aplaudían por aguantar, pero no cuando te elegías. La aprendiste cuando te hicieron sentir que ser bueno significaba estar disponible siempre. La aprendiste cuando decir no tenía consecuencias emocionales, cuando venía acompañado de rechazo, distancia o desaprobación. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejaste de confiar en tu no. Lo empezaste a cuestionar, a suavizar, a justificar, hasta que llegó un punto donde decir sí se volvió automático y decir no se volvió un conflicto interno. Y creo que muchos de nosotros no crecimos aprendiendo a escucharnos. Crecimos aprendiendo a adaptarnos, a leer el cuarto, a sentir el ambiente, a saber cuándo hablar y cuándo callar. Crecimos en espacios donde decir no era visto como autocuidado. Era visto como falta de respeto, como rebeldía, como actitud, como algo que había que corregir. Y entonces empezaste a moldearte, a convertirte en lo que era más aceptable, en la buena hija, la que no da problemas, la que entiende, la que coopera, la que no cuestiona demasiado. En el buen hijo, el que cumple, el que carga, el que responde, aunque esté cansado. En la buena amiga o amigo, la persona que siempre está, que siempre escucha, que siempre dice que sí, aunque por dentro se está rompiendo un poco.
Te convertiste en esa persona confiable para todos, pero empezaste a dejar de ser confiable para ti. Y eso no pasó de un día para otro, pasó en momentos pequeños, en ese sí que dijiste para evitar un problema, en ese silencio que elegiste para no incomodar, en ese límite que no pusiste porque sentías que no tenías derecho. Y poco a poco aprendiste algo muy peligroso, algo que suena bonito por fuera, pero que por dentro desgasta. Aprendiste que tu valor estaba en cuánto dabas, en cuánto podías sostener sin quejarte, en cuánto podías aguantar sin romperte frente a otros, en cuánto podías sacrificar sin pedir nada a cambio. Aprendiste que mientras más te necesitaban, más valías, que mientras más disponible estabas, más querida eras, que mientras menos ocupabas espacio, más aceptable eras. Y sin darte cuenta, empezaste a construir tu identidad alrededor de eso, de ser la persona fuerte, quien puede con todo, quien resuelve, quien no falla. Pero nadie te enseñó que esa versión de ti tenía un costo emocional, un costo mental, un costo interno, que no siempre se ve, pero que se siente. Porque mientras más dabas hacia afuera, más te ibas vaciando por dentro. Imagínate esto, alguien te pide un favor, y no es algo gigante, pero tampoco es chiquito. Es de esas cosas que sabes que te van a quitar tiempo, energía y paciencia. Y en ese momento tú ya sabes que estás cansado, sabes que no tienes ganas, sabes que honestamente necesitas decir no. O sea, ya tu cuerpo ya decidió antes que tú y sientes ese ese bajón, esa vocecita interna que dice, yo no quiero hacer esto. Pero aún así, dices sí, bueno, está bien, yo lo hago. Como en automático, como si ya te supieras el guión. Y la otra persona, normal, te dice gracias, sigue con su día, todo bien. Pero tú te quedas con eso. Y empieza esa sensación rara, como ansiedad, incomodidad, como que algo no cuadra. Y luego empiezas a pensar, ¿por qué dije que sí? Si ni siquiera yo quería. Ya estoy cansada y ahora tengo que hacer esto también. Y ahí es donde entra el enojo. Pero no es como que te enojas con la otra persona, porque si somos honestos, no te obligaron. Entonces ese enojo se va directo hacia ti, como un otra vez hiciste lo mismo, otra vez no te elegiste. Y se siente feo, se siente como frustración, como decepción contigo mismo, porque en el fondo tú sí sabías lo que necesitabas, pero no te lo diste. Y eso pega diferente, porque no es que alguien más te falló, es que tú te dejaste al final otra vez. Y lo más loco es que todo eso pasa todo el tiempo, en cosas chiquitas, en cosas grandes, con gente cercana, con gente del trabajo. Es como un patrón. Sabes que quieres decir no, pero algo en ti se activa y dice sí de todos modos. Y no es porque no puedas decir que no, es porque de alguna forma aprendiste que decir sí era más seguro, más fácil, menos conflictivo, como que te evitaba problemas, pero nadie te dijo que después el problema te lo quedabas tú. Y aquí es donde yo quiero que te quedes pensando en algo. Cada vez que haces eso, no es solo que aceptas algo que no querías, es que te estás ignorando. Es como si una parte de ti hablara y tú le dijeras, ahorita no, tú espérate, esto es más importante. Y si haces eso muchas veces, empiezas a desconectarte de ti. Empiezas a dudar de lo que sientes, de lo que quieres y de lo que necesitas, porque ya no te estás escuchando. Y sí, esto duele un poco escucharlo, pero también es bien importante, porque no se trata de culparte, se trata de que lo veas claro, de que digas, ok, esto me pasa y ahora ¿qué hago con esto? Y aquí es donde empieza el ciclo. Y si te soy honesta, es un ciclo que muchas personas ni siquiera se dan cuenta que están viviendo. Te prometes que la próxima vez va a ser diferente. Te dices, la próxima sí voy a decir que no. La próxima me voy a cuidar. La próxima no me voy a dejar. Y lo crees, de verdad lo crees. Sientes como un alivio momentáneo, como si ya lo hubieras resuelto. Pero luego la vida sigue y la próxima vez llega y es casi la misma escena. Alguien te pide algo, te invitan a algo, te ponen en una situación donde sabes exactamente lo que quieres decir y otra vez aparece esa incomodidad, ese pequeño conflicto interno, porque una parte de ti sí quiere decir no, pero otra parte entra en pánico con la idea de incomodar, de decepcionar, de quedar mal, de generar tensión. Y en ese segundo gana la costumbre y vuelves a decir que sí. Y ahí es donde te quedas como, ¿es en serio? ¿Otra vez? Y entonces te preguntas de nuevo,
¿Por qué me pasa esto si yo ya sé, si yo ya lo entiendo? Y la respuesta no es que no sepas, es que la incomodidad de decir no todavía se siente demasiado grande, más grande que el silencio incómodo, más grande que la cara de alguien decepcionado, más grande que ese momento breve de tensión y sobre todo más grande que el dolor que sientes después de haberte abandonado, porque eso es lo más fuerte de este ciclo. En el momento de decir sí se siente más fácil, se siente más seguro, se siente como evitar un problema inmediato, pero el costo no se paga ahí, se paga después, cuando te quedas contigo mismo, cuando ya pasó todo, cuando nadie está pidiéndote nada y eres tú con ese sí que no querías dar. Y quiero aclarar que decir no no es rechazar a alguien, es elegirte a ti. Y sé que eso suena simple cuando lo dices así, pero en la vida real se siente completamente distinto. Porque a veces cuando dices no, lo primero que te viene a la mente no es paz, es culpa. Es esa sensación de, ¿y si piensan algo de mí? ¿Y si se molestan? ¿Y si cambió cómo me ven? Pero aún así decir no no es rechazar a nadie, es escucharte a ti primero. Decir no no es ser egoísta, es ser honesta, es dejar de traicionarte en silencio solo para mantener a todos los demás cómodos. Y esto es importante de entenderlo porque muchas veces nos enseñaron lo contrario, que ser buena persona era decir que sí, que ser considerada era ser disponible siempre, que ser amable era no incomodar nunca. Pero la verdad es que puedes ser una buena persona y aún así decir no, porque decir no no es perder amor, es dejar de negociar tu paz, porque tal vez tú no tienes problemas con querer a los demás. El tema es que te olvidaste de incluirte a ti en esa ecuación. Y algo que quiero que repitas conmigo, aunque sea en tu mente, un no completo. No necesita una historia larga detrás, no necesita defensa, no necesita explicación excesiva y no necesita que lo suavices tanto que pierda su forma. Solo necesita verdad. Y sé que esto puede sentirse raro al inicio, porque probablemente no estás acostumbrado a hablar así. Probablemente estás acostumbrado a justificarte demasiado, a explicar todo, a dar contexto, a suavizar el impacto, a llenar el silencio para que nadie se incomode. Pero el problema es que mientras más explicas, más dudas tu propio no. Y por ejemplo, antes tal vez dirías algo como, lo siento, es que he tenido una semana súper ocupada, estoy cansada, no he dormido bien y no sé si pueda, pero tal vez si me organizo. Y en ese tal vez ya te perdiste, porque ya no es un límite claro, es una negociación contigo misma. Pero ahora puede ser tan simple como, ¿sabes qué? No puedo y ya, silencio. Respiras, no agregas más. No llenas el espacio incómodo con explicación. Solo dejas que exista el momento. Otro ejemplo, antes podrías decir, es que no quiero que te sientas mal, pero siento que no voy a poder, o tal vez otro día. Y otra vez estás cuidando más la reacción del otro que tu propia verdad. Pero ahora puedes decir, no es algo que pueda hacer, punto, sin justificarlo, sin abrir la puerta de discusión, sin cargarlo con culpa. Y sí, créanme, lo sé, a mí me tomó mucho tiempo para cambiar porque al principio se sentía súper incómodo. Y no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás rompiendo un patrón, estás haciendo algo diferente, estás dejando de hacerlo automático. Y cuando rompes un patrón, tu cuerpo lo nota primero, tu mente entra en duda y la culpa aparece como señal vieja diciendo, regresa a lo conocido. Pero lo conocido no siempre es lo sano. Así que hoy te quiero invitar a algo muy simple, pero te digo con toda la intención, porque simple no significa fácil. La próxima vez que quieras decir no, hazlo, pero hazlo de verdad. No ese no que luego explicas demasiado, no ese no que después suavizas, no ese no que terminas retirando porque alguien te hizo sentir incómodo. No, un no limpio, un no claro, un no que no se tiene que ganar el derecho a existir, sin explicación innecesaria, sin justificarlo para que sea válido, sin agregarle historias para que la otra persona lo entienda mejor, solo verdad. Y quiero que te imagines ese momento, cuando lo dices, cuando sale, cuando el aire se queda un poquito diferente, porque sí, va a haber incomodidad, va a haber ese segundo en tu cuerpo, va a querer arreglarlo, va a querer sonreír más, va a querer decir, bueno, espera,
o va a querer retroceder. Y aquí es donde cambia todo, porque esta vez no te vas a ir de ti. Cuando venga la incomodidad, no corras, no entres en pánico, no empieces a llenar el silencio con explicaciones solo para hacerlo más fácil para el otro. No regreses a corregir tu límite, no lo suavices hasta que desaparezca. Quédate contigo, quédate en ese momento aunque se sienta raro. Quédate aunque no estés acostumbrado. Quédate aunque tu mente te diga, mejor explica otra vez. Solo quédate, porque ese es el punto donde empiezas a romper el ciclo. Y antes de cerrar este episodio, quiero dejarte algo que te puede acompañar en este proceso. Un libro que para mí conecta muchísimo con lo que estamos hablando hoy y se llama Cuestión de Límites de Nedra Glover. Y te lo comparto porque este libro no solo te habla de poner límites como concepto, te lo aterriza a la vida real, a esas conversaciones incómodas, a esas culpas silenciosas, a esos patrones donde dices sí cuando querías decir no. Y te ayuda a entender algo que muchas veces nadie nos explicó. Que los límites no son para alejar personas, son para acercarte a ti, así que te lo recomiendo. Y también quiero dejarte algunas cosas simples que puedes empezar a practicar desde hoy mismo. Primero, practica el no en espacios pequeños. No tienes que empezar con lo más difícil. Empieza con lo cotidiano. Hoy no puedo, hoy no me da, hoy no quiero. Segundo, date permiso de pausar antes de responder. No tienes que contestar inmediatamente. Puedes decir, déjame pensarlo y te digo. Ese pequeño espacio puede cambiarlo todo, porque te devuelve algo que muchas veces pierdes, la capacidad de escucharte antes de reaccionar. Y tercero, obsérvate después de decir no, y no te juzgues, solo obsérvate. ¿Te sientes ansioso? ¿Te sientes culpable? ¿Te dan ganas de explicarte demasiado? Y no para corregirte. Tal vez lo más importante de todo este episodio no es aprender a decir no, es lo que pasa después, cuando ya lo dijiste, cuando ya no puedes retractarte, cuando solo te tienes a ti, porque ahí, en ese espacio incómodo, es donde empiezas a reconstruir algo muy profundo, la confianza contigo, porque aprender a decir no sin culpa no es volverte dura ni duro, no es cerrarte, no es dejar de ser amoroso ni amorosa, es volverte honesto contigo. Es dejar de explicarte para existir. Es dejar de negociar tu paz para mantener la comodidad de otros. Es dejar de abandonarte en nombre de la armonía. Y es empezar poco a poco a confiar en tu voz, en lo que sientes, en lo que necesitas, en lo que ya sabes, pero antes no te permitías escuchar. En la descripción de este episodio encontrarás el enlace de Amazon con la lista completa de los libros mencionados en No Me Callo, I Won't Stay Quiet, desde el primer episodio hasta el de hoy, y no olvides que cada viernes hay un nuevo episodio esperándote. El tercer episodio de esta serie se llama Cuando te dejan de elegir porque tú te elegiste. Y sí, suena fuerte, porque lo es. Este episodio no es sobre dejar gente atrás, es sobre algo mucho más confuso. Cuando tú no los dejaste, pero igual se fueron. Cuando tú no cambiaste para mal, pero igual ya no encajabas igual. Cuando tú empezaste a sanar y de repente algunas relaciones dejaron de sentirse como antes. Y aquí es donde empieza el duelo de que nadie te prepara. El duelo de crecer. Porque crecer no siempre se siente como expansión. A veces se siente como pérdida. Empiezas a notar cosas pequeñas. Que ya no te entienden igual. Que tus límites incomodan. Que tu paz ahora parece distancia. Que tu nueva versión ya no encaja en los espacios donde antes cabía sin esfuerzo. Y de repente empiezas a preguntarte cosas como, ¿cambié demasiado? ¿Me estoy volviendo difícil? ¿O estoy creciendo sola? Y lo más duro es cuando te das cuenta de esto, que algunas personas no extrañan quién eres hoy, extrañan quién eras cuando te olvidabas de ti, cuando decías sí sin pensarlo, cuando no ponías límites, cuando era más fácil de acceder, pero menos tú. Y en este episodio vamos a hablar de eso, de ese momento incómodo donde te das cuenta que no todos están listos para la versión que estás siendo, de cuando entiendes que crecer también es perder, y de ese miedo silencioso que aparece cuando te preguntas, ¿y si elegirme significa quedarme sola o solo? Pero es que no estás perdiendo personas, te estás encontrando a ti, porque al final no eres difícil, eres diferente ahora, y eso también es crecimiento. Y muchos lo hemos vivido, pero pocos se atreven a decirlo en voz alta. A veces crecer duele, porque cambia quien se queda. No te lo pierdas. Estabas escuchando No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín. Hasta la próxima.